Muy buenas compañeros del curso de Sistemas de Adquisición, mi nombre es Eduardo Santos. En desarrollo del paso 3 vamos a revisar la presentación y visualización de señales de entrada para los sensores y sistemas escogidos en el paso 1 y 2. En este video vamos a tratar la, la conexión como tal entre los software que nos permiten cumplir con la aplicación del proyecto. En este proyecto, básicamente basado en el control de parámetros de un invernadero, se nos piden las siguientes actividades o los siguientes controles. Lo primero es que vamos a controlar que la humedad no sea inferior al 30%. Si es inferior al 30% se va a realizar un control con una válvula que pues haga que la humedad en el ambiente suba. Si la iluminación es mayor del 50%, pues que se efectúe el despliegue de un polisombra, y que cuando la temperatura supere los 30 grados centígrados se va a usar un extractor de calor. De igual forma, para el nivel de tanque, pues que entre el 80 y 90%. Así entonces, esos son los ítems que nos pide la guía. Ahora vamos a usar un momento este documento para explicarles pues cómo es el desarrollo del diseño y dónde salen todos los cálculos necesarios para implementar el sistema. Pues el software escogido para la visualización de datos es LabVIEW de National Instruments. Proteus es para la simulación de los circuitos electrónicos y los circuitos empleados de acondicionamiento de la señal. LabVIEW, pues el LabVIEW ha sido escogido porque es un sistema que cuenta con una escritura en C++, que nos puede permitir trabajar con muchos dispositivos hardware y software. Y pues tenemos dos paneles de trabajo, básicamente el LabVIEW, que es el diagrama de bloques, que es donde se realiza, se efectúa como tal el procesamiento de las señales. La esencia básica del programa está en este diagrama de bloques. Y el panel frontal, pues básicamente es el panel de visualización y de control que nos da LabVIEW, una manera gráfica para mirar las señales, tratarlas y adecuarlas. Entonces, esa es la justificación de la implementación de LabVIEW. Es un software de mucha capacidad y potencia, es muy completo, y pues todo lo que queremos hacer en el proyecto lo podemos hacer con LabVIEW. Y pues anteriormente ya he tenido la oportunidad de trabajar con él, así que eh, conozco muy bien su potencial y su versatilidad. Entonces vamos a usar LabVIEW. Así que lo que vamos a hacer es pues desarrollar ahorita los cálculos que se hicieron para implementar el sistema. Sabemos que tenemos que escoger los sensores escogidos en el paso 1 y 2. Desafortunadamente Proteus no tiene el sensor de humedad HS110001, que fue el que escogimos en el grupo colaborativo, y el sensor fotoeléctrico GL55, una LDR, no lo tiene. Así que yo, en vista de esto, tomé la simulación del sensor de humedad pues como un potenciómetro que varía su valor, y para el sensor fotoeléctrico usé el sensor TSL251RD, que ya vamos a hablar un poquito más de él más adelante. Por el momento ahorita solamente el sensor de intensidad lumínica y el sensor de humedad son pues básicamente lo que se ha desarrollado en cálculo para la implementación. El TMP36 fue el sensor escogido para la temperatura. Este es lineal, tiene un rango que va desde 125 grados a menos 50. Y en el diseño de Proteus lo que hemos hecho es implementarlo eh, como un voltaje amplificado que va en conexión con un terminal de Arduino Uno. Acá en Proteus podemos ver, aquí el programa está corriendo, pero aquí en Proteus podemos ver que tenemos un Arduino Uno, la placa Arduino Uno, y tenemos los diferentes sensores. Entonces, Arduino, como todos sabemos, maneja entradas analógicas, pero él las trata no como analógicas, sino como valores entre 0 y 1023. Entonces nosotros, para ingresar un valor analógico
que es una variación de voltaje. Por los pines analógicos del Arduino debemos hacer una conversión de ese valor a un valor de temperatura o un valor que nosotros podamos interpretar como la variable que debemos tratar. En este caso, esta es la ecuación que se usa para realizar esa conversión. Nosotros tenemos una entrada que equivale a un valor en voltaje de temperatura, pero necesitamos tener el valor como tal de temperatura para pues hacer una representación de un valor que nosotros podamos manejar en un entorno gráfico como LabVIEW. Entonces tenemos la fórmula de temperatura, la cual es igual a un voltaje que lo maneja en bits por 1,75 entre 1023 sobre una razón de cambio menos un voltaje menos un dato de temperatura cuando el voltaje es 0. Aquí lo dice, el voltaje, el B bits es el equivalente de la entrada, pues sabe que la máxima entrada para el Arduino es 5 y la mínima es 0, por lo que los valores intermedios deberían tomar un equivalente entre 0 y 1023. El RC, pues cada cambio de grado centígrado, cuando pasamos de 0 grados a 1 grado centígrado en el TMP36, eso equivale a una razón de cambio de 10 milivoltios. Entonces ese es ese valor que tenemos estipulado ahí como 0.01. La temperatura cuando el voltaje es 0 es menos 50 grados centígrados. Entonces tenemos que usar los valores de temperatura máxima, sí, los valores equivalentes a la máxima y a la mínima en esta fórmula. Y el 1.75, pues sabemos que si cambia cada grado centígrado de cambio son 10 milivoltios, pues todo el rango de temperatura que puede tener el TMP36 me da un equivalente de 1.75 voltios, que igual si lo miramos en la tabla de trabajo del datasheet o simulado, pues sabemos que la máxima temperatura que puede trabajar el TMP36 nos va a dar una salida de 1.75. Entonces básicamente lo que he hecho es usar esta fórmula para que la entrada analógica del valor que me lee el Arduino me lo muestre en la salida con un valor de temperatura. Aquí tenemos. Entonces aquí vemos para la parte de trabajo que si hacemos la simulación, cuando tengo 38 grados centígrados, que es el valor que tengo acá, tengo la salida 0.88 y el voltaje de entrada es 2.51 voltios. Entonces, si se sabe, por ejemplo, que 5 voltios igual a 1023 para Arduino, es razonable pensar que 2.5 voltios igual a un número entre 502 y 511. Entonces, si nosotros hacemos la simulación, nos encontramos que esta temperatura de 37, reemplazando la fórmula de 512, el valor de 2.5, nos da pues 38 grados. Y simulado en Proteus, aquí tenemos 38 grados a 2.5 en la salida hacia el pin 0 a 0 de Arduino. Obviamente aquí el voltaje que toma es de referencia de salida porque pues tenemos aplicado la configuración del amplificador operacional no inversor para generar una ganancia de voltaje que nos maneje los rangos de 0 a 5 en Arduino. Así que pues esta es digamos los cálculos que hemos hecho. Primero para la conversión del valor de voltaje o de expresión de voltaje equivalente a un número entre 0 y 1023 a un número de salida que pueda ser interpretado como temperatura. Pues aquí básicamente digo que lo que se usó pues los componentes, una fuente de alimentación de 9 voltios, la resistencia de 540 de 1K y un LM358N. Entonces, para explicar lo del sensor de intensidad lumínica, tenemos el TSL251RD, que es un dispositivo electrónico que funciona convirtiendo la señal lumínica en medición en un cambio de voltaje. Esta intensidad lumínica la hace midiendo la potencia del espectro, o ¿cómo decirlo?, la potencia de la radiación electromagnética que llega a su sensor, y esa radiación electromagnética pues está compuesta en su gran mayoría por la luz visible, por los rangos de frecuencia de luz visible al ojo humano, dentro de las cuales está la luz del sol. La longitud de onda
que genera, que capta dispositivo, en su gran mayoría el ancho de banda el ancho de banda de la longitud es para la luz, la luz del día, la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Entonces el dispositivo en Proteus utiliza las siguientes unidades: microvatios sobre centímetro cuadrado, que son las unidades de la irradiancia. Si buscamos en internet, pues vamos a encontrar que la luz del día en su máximo, digamos, esplendor, tiene un equivalente de 120.000 lux. Cuando el sol se encuentra en su punto más alto en el cielo, cuando está muy brillante, esa es la cantidad máxima de lux que podemos recibir. Y un vatio sobre centímetro cuadrado equivale a este valor que tenemos aquí en lux. Así que haciendo la conversión, el máximo que puedo tener en irradiancia son 17.52 microvatios. Este sensor nos sirve de igual manera, igual que una LDR, para trabajar con la medición de iluminación. De hecho, pues lo que estuve averiguando, este dispositivo es inclusive mucho más preciso y es mucho más confiable para las mediciones. Entonces, me parece que es más acertado trabajar con un dispositivo que sea más confiable y cuyos rangos de captación de radiación electromagnética pues también incluye la luz infrarroja y los rayos ultravioleta, pues que en mayor parte también constituyen la luz del sol, ya que algunos dispositivos como LDR pueden tener algunas limitancias con estos tipos de rangos también. Así que bajo las condiciones descritas anteriormente se simula el sensor en Proteus utilizando como rangos máximos pues los 17 microvatios, que equivalen a 120.000 lux, y equivalente a la luz nocturna pues tendríamos 0.1. Y hemos implementado también un sistema de acondicionamiento de la señal para que pueda ser tratada por el Arduino, una alimentación de 9 voltios para el 358 y una resistencia de 100 ohmios y una de 1.85K para generar alrededor de un factor de ganancia de 20, ya que el valor máximo que nos ofrece este dispositivo cuando tenemos los 17 microvatios es un valor de 0.25 aproximado, así que con un factor de ganancia de 20 pues alcanzamos los 5 voltios y pues es un dispositivo que se comporta de manera lineal, así que también se nos hace muy ideal para lo que queremos en este caso. Hemos cogido sensores lineales ya que es mucho más fácil trabajar con ellos porque no se necesita hacer el proceso de linealización, pues que también cuenta con unas pequeñas variaciones al final de la cadena de eventos. Entonces, habiendo dicho eso, muchachos, el diseño general del sistema de monitoreo requiere lo siguiente: que la temperatura sea inferior a 30 grados. En caso de que supere, pues activarse el extractor. El control de humedad a través del sistema de riego si es menor al 30%. Control de iluminación si es mayor al 50%, pues que despliegue el polisombra. Y un control de llenado del tanque que no permita que te baje del 80%. Aquí vemos una pequeña foto, una pequeña imagen del diseño general. Vamos a verlo de inmediato. Como vemos, tenemos aquí lo descrito en el anterior en el anterior documento. Aquí tenemos pues el mismo sistema y va ingresando el pin analógico 0 a 0 del Arduino 1 en Proteus. Para el pin 2, el A1, perdón, aquí tenemos el control de humedad a través de un potenciómetro, puesto que no tenemos para simular el HS1101. Y para el sensor de nivel he escogido también un potenciómetro y lo he llevado al pin A2. Como vemos, el control de la irradiancia se hace con el sistema ya descrito y va a la entrada 4. Entonces la idea es mandar esto que tenemos aquí, todas estas señales que se captan y se acondicionan y se tratan con Arduino, mandarlas a través de una comunicación serial a un software de simulación, un software de visualización como es LARPIF. Para eso
tenemos los puertos TX y RXD de la placa de Arduino que se conectan contra, pues primeramente, el comping, que sería la simulación de nuestro puerto virtual, o del socket que nos permite usar un puerto virtual. Y aquí vemos, pues así hacemos aquí cruzamos el TXD a TXD y RXD a RXD, distinto a la terminal virtual, pues que aquí sí ya se hace un intercambio. El RXD va con el TXD y el TXD va con el RXD. Así pues, he usado una herramienta para simular los puertos virtuales que se llama, pues aquí está abriendo, se llama el TIMA Software para crear puertos virtuales. Entonces aquí yo veo que tengo el puerto virtual 3 y 4. Los demás pues son los puertos físicos como tal de mi computador. Entonces este comping va a usar el puerto de comunicación 3 a 9600 baudios, ¿sí? Un radio virtual de 9600 baudios para 8 bits, y la terminal virtual me va a mostrar aquí, una vez corra el programa, pues lo que se está trabajando. Acá en la salida, pues como debemos hacer un sistema de control, no solamente visualización, he tomado 4 salidas. Estos pines del Arduino Uno que tienen la señal como una onda pequeña aquí, pues me indica que son las salidas que van a manejar, digamos, los puertos determinados o predeterminados por Arduino. Aquí lo que el sistema me hace es, si se habilita la salida, me da solamente dos valores, o 5 voltios o 0 voltios, un alto o un bajo en la salida. Entonces aquí lo que he hecho es implementar relés de 5 voltios que se van a accionar o se van a abrir, permitiendo la activación a través de una fuente de poder externa de un sistema de trabajo, un actuador, un sistema de visualización, pues lo que queramos emplear para ver o para controlar un proceso. Aquí tengo el pin 6 para el control del riego y un LED de iluminación, pues que me permita ver gráficamente que se está trabajando o se tiene activa esa etapa del sistema. En la salida 9, un control para el polisombra, uno para la electrobomba y otro para el extractor de calor. Todos estos son motores que pues obviamente son actuadores y pueden ser reemplazados, pero básicamente lo que queremos es que la señal me indique a mí cuándo activar, y ya pues aquí el sistema en especial pues se conformará desde lo que deba conformarse para controlar ya sea el extractor, la electrobomba, el polisombra y pues el sistema de riego. Entonces este componente Arduino ha sido cargado con un programa con un código pues que se compila y se carga este PIC para hacer el envío de los datos. Para ello vamos a usar el software de Arduino, donde tenemos el código que vamos a implementar. Pues aquí lo dice todo, ¿no? Aquí primeramente hemos definido todas las variables que son constantes y enteras que vamos a trabajar, por lo menos para el polisombra en el pin 9, bomba el pin 5, válvula pin 6, motor pin 3, iluminación nivel, el DHT pues que es el sensor de humedad, y aquí el TMP36, aquí no es el M35, es el TMP36, y aquí se tiene definido los puertos que van a trabajar con esas variables. También vamos a definir los puertos que son de coma flotante, de punto flotante, y las variables en las cuales se van a almacenar. Estas variables las vamos a usar para almacenar momentáneamente los cálculos que se necesitan hacer para las conversiones de los datos. Recordemos que los datos entran a Arduino como valores de 0 a 1023, pero no podemos entregar las salidas de 0 a 1023, o por lo menos las que van a ser enviadas por puerto no pueden ser enviadas de esa manera porque necesitamos una información que nos entregue, un valor que nos entregue cierta información que nos sea útil. En cambio, pues
con estos valores no va a ser muy útil, así que pues usamos una variable donde cargar los procedimientos o cálculos matemáticos para la conversión. Abrimos el programa como tal, abrimos la comunicación serial 9600 baudios, y aquí cogemos qué pines van a ser pines de entrada y qué pines van a ser pines de salida. Aquí obviamente cuando yo pongo pin motor output, selecciono que la variable o el pin motor va a ser cargado como un pin de salida. Entonces lo que hace es que pues, pin mod, el motor, que equivale al pin 3, va a ser una salida. Y así por las demás salidas que tenemos y las demás entradas. Cerramos y cerramos la configuración de nuestro programa y empezamos ya como tal la implementación del ciclo que se repite indefinidamente. Aquí pues tenemos el valor igual a la lectura analógica de este pin, que viene equivaliendo pues al M35, el TNP36 es el A0, y hace las conversiones o hace los arreglos para que la variable de salida sea una variable que nosotros podamos implementar para visualización. ¿Qué hacemos? Pues aquí tomamos básicamente y copiamos la fórmula que ya desarrollamos acá en Word para transformar del valor que entra de 0 a 1023 y me lo entregue como un valor de temperatura. Lo mismo para la humedad, pues en este caso si tenemos un valor, digamos que el valor de la humedad es 100 y quiero convertirlo a humedad, sabemos que el valor máximo me lo muestra como 1023, entonces lo único que hacemos es, para tener los valores de acuerdo a la escala de entrada, pues es dividir entre estos 1023 que me está haciendo Arduino como la expresión para la variable de entrada. Lo mismo para el tanque, en el cual tenemos un tanque de 5000 litros. Entonces cuando yo varíe, no quiero que me muestre en 1023 sino en litros, así que tomo valor 2, que ha sido tomado como el valor de donde se va a cargar y almacenar el valor que se lea en la entrada analógica a nivel, en este caso pues el pin A2, y así por las demás variables para loops, y empezamos los ciclos if. Aquí vamos a definir qué hacemos con las variables y los resultados que tenemos. Si la temperatura es mayor que 30, pues vamos a hacer que la variable motor o el pin que está definido como motor, pues tenga un alto en su sistema, quiere decir 5 voltios. En caso de que no es así, pues básicamente bajo, 0 voltios. Hacemos lo mismo para la humedad, inferior a 30, para el tanque, inferior a 3500, yo aquí le puse 3500, aunque para un tanque de 5000 litros, el 80% es alrededor de 4000 o un poquito menos de 4000, pero para que se vea más fácil el cambio, yo le puse 3500 para verificar de manera más gráfica con el potenciómetro la variación del llenado del tanque. Y los loops, si la iluminación está por encima del 50%, pues activarse polisombra. Así que por el 50% de 120.000, que es la luz máxima a pleno mediodía, son 60.000. Así que una luz inferior a 60.000 no pasa nada, el polisón va cerrado, pero si es mayor a 60.000, pues que se active. Y aquí lo que hacemos es enviar los datos a través de nuestra terminal virtual. Recordemos que la terminal virtual está conectada acá junto con nuestro comping para hacer el envío a través del puerto número, vamos a ver, vamos a simular el programa. Aquí estamos usando el puerto número 3 para nuestro Proteus. Entonces, como vemos, aquí nos están enviando los datos separados por comas, que es lo que hemos hecho acá en Arduino. Serial print, imprimir de manera horizontal el valor de la temperatura, luego imprimir punto y coma, luego imprimir humedad, punto y coma, tanque, punto y coma, lux, y le ponemos LN para acabar la impresión en esa línea. Y tenemos un delay de 500 milisegundos para que los datos sean enviados cada 500 milisegundos. Haciendo así, entonces pues ya pasamos acá al software de Proteus. Aquí tenemos los datos. Más adelante vamos a ver por qué incluyo este punto y coma
en los datos y por qué lo hago de manera lineal y no en columnas. Aquí vemos que está transmitiendo, está haciendo una buena transmisión de datos. Así que veamos las modificaciones y si el sistema de control efectivamente funciona. Si la temperatura supera el 30%, este extractor de calor se debe encender. 26, 27, 28, 29, 31. Entonces vemos que el motor está activo, quiere decir que por el pin número 3 tenemos una entrada alta. De hecho aquí está marcado como alto. Nuestro LED se ilumina y damos paso a que se alimente esa etapa de control o ese actuador, el extractor de calor. El 50% de irradiancia que vamos a captar acá, los 60.000 lux, está aproximadamente en los 8 o 9 microvatios. Entonces pasemos, miramos cuánto nos falta. Sí, ya se activó. Entonces ya el polisombra se está activando. Entonces el polisombra se despliega y si es inferior, pues no pasa nada, no se despliega. ¿Sí? Entonces aquí está. Aquí lo que hay que implementar es un sistema que tenga un motor de doble sentido. En caso de que esté desactivado, pues se regrese y tenga un límite o un sensor que cuando pues se cierre completamente hasta el inicio y su máximo desplazamiento, pues tenga un sensor que corte esa señal del polisombra, pero básicamente no funciona bien para mirar y representar que el polisombra está activo o que por lo menos cumple con la función de control. Lo siguiente, aquí miramos el riego. Si la medición está por debajo del 30%, aquí estamos viendo primero la temperatura, la humedad, los litros del tanque de almacenamiento y el número de lux que estamos captando. Entonces si bajamos a un valor inferior a 3500, se nos debe activar la electrobomba. Así que vamos a verificar, ya se está activando y acá tenemos 3100. Entonces si subimos lentamente, no alcanzamos. Si subimos lentamente, pues 3500 ya se detuvo. Y lo mismo para el sensor de humedad. Si bajamos por un valor inferior al de 30, tenemos activo el sistema de riego. Así que como vemos, el programa está corriendo bien y está haciendo lo que pues, nos estipula la guía. Este es el diseño como tal. Entonces les recuerdo que esta es la terminal virtual, está haciendo el envío de los datos y aquí envía por el puerto de comunicación número 3. Este es el diseño del panel frontal de LabVIEW para la comunicación y para la visualización de los datos. Tenemos pues un sistema de control. Aquí tenemos el título, lo que hace nuestro sistema de alarmas: humedad baja, alta, temperatura alta, adecuada y baja. Unos eventos, unos bombillos indicadores, unos sistemas de identificación de qué evento está activo, si el polisombra está desplegado, si la bomba está activada y si el sistema de riego está activado. Igual si el extractor de temperatura también lo está. Nuestro sistema de invernadero y la representación gráfica de las variables. Adicional tenemos unos controles de temperatura para indicar cuándo es temperatura baja y alta y cuándo es humedad relativa alta y baja. Aunque sabemos que es 30, podemos también acá poner un mínimo y un máximo diferente en caso de que queramos tener todavía más controlado nuestro sistema. El llenado del tanque de almacenamiento y la cantidad de lux que estamos recibiendo. Sabemos que el límite es 60, así que aquí diríamos que estamos bien. Lo vemos de manera gráfica en 57.000 y 3.500 para el tanque. Estos fueron los últimos datos recibidos por el LabVIEW. Y acá tenemos nuestro panel de comunicación. El puerto que vamos a usar, lo seleccionamos aquí. Cabe resaltar que los puertos de comunicación serial trabajan en pares. El puerto 1 funciona en conjunto con el 2 y el puerto 3 con el 4.
De manera que yo aquí cuando hago mi diseño y voy a seleccionar, pues me aparece el puerto de comunicación 4 con este icono que me indica que hay algo a lo cual yo puedo aferrarme o algo a lo cual yo puedo captarlo y tomarlo y pues representarlo de una manera distinta. Así que tomo este dato con 4 y aquí me muestra los últimos datos enviados. Si yo voy a Proteus, pues tengo 31, 43, 3500 y 5000. Entonces, vemos que esos son los últimos datos que me alcanzó a leer antes de que la comunicación se detuviese. Entonces vamos a cuadrar los rangos. Aquí pues ya están por defecto con los de la guía, así que vamos a darlos aquí y simplemente corremos el programa. Esperamos mientras el programa hace o establece una comunicación y nuestro sistema está corriendo. Ya tenemos un sistema de visualización activo en tiempo real para las lecturas de los variables. ¿Qué tenemos aquí? Pues temperatura alta porque me dice que está en 31, mayor a la máxima que hemos estipulado aquí y a la máxima que se ha estipulado en Arduino. Y las demás alarmas pues básicamente para los demás. Ahorita lo que vamos a hacer es activar todas las alarmas para mirar que el sistema de visualización también esté funcionando tanto en alarmas como en indicadores de eventos. Entonces todo está activo como vemos y esos son los valores que estamos leyendo de nuestra terminal virtual. Entonces miramos que los valores correspondan, tanto los que son enviados por la terminal como los que son leídos y que son representados acá. 31 grados de temperatura, pues 31. 24% de humedad, pues 24, y humedad baja y temperatura alta. 2200 para los litros en el tanque, pues aquí tenemos, y 7000 para los LUTs, pues acá tenemos. Entonces, como tenemos muchos LUTs, pues el polizón va a estar desplegado. Como el nivel del tanque está muy inferior, pues está la bomba activa y el sistema de riego está activado porque la humedad es muy baja. Igual para el extractor, así que vamos a ir apagando una por una las alarmas. Okay. Vamos a empezar con el sensor de temperatura inferior a 30. De inmediato vemos que el extractor se apaga y también la temperatura. Para el control de humedad lo he pasado a un rango entre 80 y 40, aquí he puesto 60 aproximadamente, 61. No está encendida ninguna alarma y el sistema de riego ya no está activo. Vamos a suponer que llenamos el tanque por encima de los 3500, 3700, entonces la bomba no se activó. Adicional, se hizo de tarde, ya controlamos la temperatura por cualquier motivo y pues la intensidad lumínica baja por debajo de los 60.000 perdón, y el polisombra fue, digamos, desplegado a su posición original. Entonces aquí logramos ver que estamos transmitiendo datos desde Proteus y los estamos leyendo en tiempo real en LabVIEW. Ya vimos cómo hacemos el proceso en Proteus, vimos el código y vimos pues los cálculos primeros que realizamos para usar los sensores. Y las etapas de acondicionamiento son las que hemos usado en las anteriores fases 1 y 2. Entonces ahorita lo que nos resta es es ver cómo funciona nuestro diagrama de bloques en LabVIEW. Primero que todo, esta parte acá es una parte visual de las alarmas, donde se toman todas las variables y se define si se va a trabajar pues básicamente con booleanos para determinar la activación de las alarmas. Aquí tenemos por ejemplo para los rangos mínimos y máximos para controlar esos valores. Entonces el programa funciona básicamente de la siguiente manera. El gran problema un gran, digamos, desafío que nos presenta la práctica es determinar un sistema de comunicación apropiado y que sea eficiente. Entonces yo he usado aquí esta función que la encontramos acá en Instrument. Pues aquí en el bloque de funciones la encontramos en Instruments, Serial,
visa configurar puerto serial. Lo usamos y aquí vamos a usar ciertas características. Por lo menos necesitamos un control para la fuente de comunicación. Aquí se escoge eh, se crea un control y se nos crea este control, en el cual yo he catalogado como puerto de comunicación acá en la interfaz virtual, que es para seleccionar si vamos a trabajar con puerto 1, 2, 3, 4, 5, pues básicamente todo lo que están ahí puestos. Una representación de 8 bits, aquí ya la tenemos, entonces pues no le creamos no le vamos a crear como tal la constante, pues ya por defecto está. Igual si no quisiéramos crear la constante del ratio de los 9600 baudios, pues tampoco lo hacemos, pero aquí lo coloco para que se note que estamos configurados a 9600. Si no tiene la misma frecuencia de transmisión, pues no es posible la transmisión. Entonces, el siguiente bloque que tenemos acá, vamos a encontrar también en Instruments, Serial, Visa. Visa, acá nos vamos a Advanced y en Advanced nos vamos a Eventos. ¿Okay? Seleccionamos el Visa habilitar evento y el Visa descartar eventos. Acá también vamos a usar el esperar por eventos y el Visa Write. Entonces básicamente aquí estamos desde Proteus estamos enviando una cadena de caracteres. Así que, perdón, en nuestro diagrama de bloque lo que hacemos es habilitar una entrada a un evento, el cual va a ser pues una línea de serie de caracteres a través del puerto serial. Una vez este evento se produzca, pues se descarta para seguir trabajando con otros eventos. Pues recordemos que aquí estamos haciendo envíos cada cierto tiempo, cada 500 milisegundos, así que necesitamos que el flujo de datos sea constante. Acá vamos a quitar esto. Acá en el Visa Wait on Event, esperar por evento, es un valor que yo he configurado en 100, diferente al valor de envío de los datos de Proteus. Aquí lo que hacemos simplemente es esperar un cierto tiempo que nosotros queramos poner por el evento. Es decir, el evento se presentó, que son los datos, los caracteres que llegan, y yo espero otros datos nuevamente, esperando 100 milisegundos. Es aconsejable que aquí tengamos un valor menor al definido acá en el código de Arduino, para no generar conflictos, porque lo que hace entonces es que espera 100 milisegundos, toma los datos y nuevamente trabaja con ellos. Entonces, para no generar pérdidas, pues que este valor sea inferior. Los conectamos, todos van conectados en la misma línea, puesto que son bloques que pertenecen al mismo procesamiento de la comunicación que se está haciendo. El siguiente es el Visa Write, lo que nos hace es lectura de datos. Y cerramos acá el puerto de comunicación. El Visa Write funciona como un lector de caracteres. Sabemos que los caracteres son mostrados en LabVIEW a través de estos indicadores de color fucsia quizás, y lo muestra como una línea de caracteres. No los va a mostrar como datos numéricos, sino como caracteres. A través de permítanme un momento, a través de el read buffer aquí. Entonces aquí escribe los datos que está teniendo, que él capta, los escribe, y yo aquí he puesto un indicador, pues es básicamente el que se ve aquí. Lo muestra en este orden porque es el orden que está recibiendo. Son los datos que estamos enviando desde Proteus, todos separados por punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, los datos son enviados, llegan a través del Visa Write, se escriben en este indicador. A su vez, sacamos una línea que vaya a esta función. Esta función
es el spreadsheet. Bueno, aquí no lo vemos bien. Spreadsheet string to array. Lo encontramos acá en, eh, en programación. Vamos a string y nos vamos a spreadsheet string to array. ¿Qué hace esta función? Esta función básicamente lo que hace es toma una señal, que es una línea de caracteres, aquí la tenemos, que provenga de cualquier parte. En este caso hemos leído la que viene de nuestro puerto de comunicación. ¿Qué hace entonces el spreadsheet? Toma la línea de caracteres y va a usar un delimitador para separarlos. Entonces, la función lee los datos y dice, bueno, donde encuentre yo un punto y coma, que aquí defino como constante, donde yo encuentre este símbolo, voy a tomarlo como que ahí parto los datos y sigo buscando por un futuro dato que tenga, o por el siguiente número en la línea de caracteres, o por el siguiente carácter en la línea de caracteres que tenga este dato, y yo lo parto e interpreto que ya son 2, e interpreto que son 3 o 4 o 5 o 6. ¿Hasta dónde va a buscar? Pues aquí básicamente, aquí en, permítame para que lo hagamos claro, que no se ve muy bien, ahí, a ver, eso. Aquí el formato es lo que nos va a definir cómo va a identificar, o hasta qué o de qué manera la función va a identificar cuál es el formato de esa línea de caracteres que está recibiendo. Entonces aquí ya especificamos que es un punto y coma. Entonces ya aquí estamos diciendo, mira, el formato que viene, que vas a leer, son datos de punto flotante, que son representados como un símbolo de porcentaje y la coma. Y cuando leas un símbolo de porcentaje y la coma, pues va a venir un punto y coma, así que esto va a ser un dato, esto va a ser otro dato de punto flotante, otro dato de punto flotante y otro dato de punto flotante. Y ambos me los vas a separar, o todos más bien, me los vas a separar cuando encuentres un punto y coma. Eso es lo que hace esta función. Toma una línea de caracteres y lo separa por este tipo de carácter que encuentre en esta forma. Si nosotros pusiéramos solamente esto y pusiésemos otro tipo de carácter aquí, por ejemplo un entero solamente como porcentaje, se va a presentar problemas con los datos que vamos a tener al final. Entonces aquí es interpretar bien qué datos son, saber cómo representarlos y simplemente seguir con el siguiente paso, que es un index array. El index array pues lo encontramos, vamos acá en array y tenemos aquí la función index array. Por defecto sale como 2, pero yo la puedo ampliar y trabajar con todas las que yo quiera. Entonces, este index into array se conecta aquí con la salida del array. Porque aquí ya me lo muestra como array, porque ya lo que hicimos fue ordenar una cadena de caracteres y agruparlos con cierto orden, y como son una cadena de datos que está llegando repetidamente, una iteración de datos, pues lo que podemos interpretar es que ya eso se trata como una matriz. El index into array lo que hace es separar este número de datos que se generaron, esta línea de caracteres. Recordemos que se generaron 4 líneas de caracteres, aquí definimos la forma, entonces las va a mostrar en las salidas, elemento, elemento y elemento, para pues determinar que aquí ya está haciendo la lectura y la descomposición de la matriz como tal, para lo que queramos hacer más adelante, en este caso la representación gráfica. Y tiene, el index into array tiene los siguientes puertos. Para cada grupo de elementos de aquí pues vemos los 4, este puntico equivale a estos 2 primeros, y así para todos los demás. El index es el indicador. El index siempre, en cuanto bajemos, digamos, si que generáramos 10 cadenas para 10 salidas, pues el index, el primer index va en 0 y los demás index van aumentando de 1 en 1. Siempre empezamos en 0 y aquí tenemos, acá lo vemos mejor porque pues aquí está bastante pegadito. Aquí el index call es el número que nos va a indicar el siguiente grupo de datos, pero los index row, en este caso este de aquí,
este index row, este de acá y el primero, todos van conectados siempre a cero, a la constante cero, pues que es la del primer dato, para que me haga una partición y me haga una perfecta representación del dato que estoy leyendo acá en el puerto de comunicación. Básicamente eso es lo que hacemos, o esa es la configuración que usamos para tomar los datos como una serie de caracteres, partirlos, darle un formato, darle una forma y que me lo represente como una matriz, y que a su vez me las mande a los sistemas de visualización que acá tenemos. Entonces todo eso pasa, y si yo cierro el puerto, pues se acaba la comunicación y los datos no llegan más. Básicamente entonces esto es el programa en el diagrama de bloques. Este es el sistema de comunicación, la conversión de datos que hacemos, la visualización y el programa básico y la implementación de las alarmas, todo lo que es visual. Entonces corramos nuestro programa en LabVIEW. Acá lo vemos perfecto funcionando, porque pues acá en Proteus también están dando al mismo tiempo. Entonces, muchachos, yo creo que aquí ha quedado un poquito bien explicado el desarrollo del sistema de acondicionamiento. Repetimos pues aquí, sistema de acondicionamiento, la adquisición de los datos y la representación gráfica. Así que pues espero que haya quedado todo claro. Por el momento, bueno, vamos a acomodar nuevamente pues vamos a acomodar los ítems con los puntos básicos: temperatura por debajo de 30, irradiancia por debajo de 60.000 lux. El sistema de riego no está activo, el polizomba tampoco, y la electrobomba está apagada. Entonces, si vemos, ya tenemos completamente establecido y explicado nuestro sistema de visualización. Primeramente, cómo funciona, cómo adquiere los datos, cómo los recibe, de dónde vienen los datos, en qué forma están siendo enviados, a través de qué forma, usando un hardware determinado. Obviamente esto está simulado, pero puede ser implementado en físico, y las etapas de control que tienen de acuerdo a las entradas establecidas. Entonces, básicamente Proteus es esto, adicional al código Arduino. Bueno, acá lo que hacemos en Arduino, con el Arduino, es cargar acá el programa. Y eso es todo. Aquí pues ya tenemos el sistema implementado y funcionando. Así que, compañeros, pues saludo para todos y que estén muy bien.